Este es el séptimo estudio que vamos a llevar a cabo acerca del libro de Cantar de Cantares, y en esta oportunidad estaremos mirando el versículo 5 en más detalle, donde la Sulamita, hablando a Salomón, le dice: morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de seda, como las cortinas de Salomón. Y en esta oportunidad quiero hablar acerca de la doble naturaleza del creyente. Una de las marcas de la madurez espiritual es cuando tenemos un concepto balanceado o equilibrado de nosotros mismos. Porque es muy fácil en la vida cristiana ir a uno de dos extremos. Hay personas que francamente exageran sus bondades y piensan que son personas excelentes, muy espirituales, muy cerca a Dios. Quizás no lo dicen explícitamente, pero tienen ese concepto de sí mismos muy adentro. Por otro lado, hay personas que se consideran extremadamente pecaminosas, que realmente no sirven para Dios, que son tan malos que no pueden entender cómo Dios los podría amar. En realidad, ambas personas están equivocadas. Lo que tenemos que desarrollar como creyentes es un concepto bíblico y equilibrado de nosotros mismos. Y es precisamente aquí que la Sulamita en este libro nos ayuda. Ya hemos notado en versículo 5 cómo ella confiesa: morena soy. Es decir, ella podía reconocer que había cosas en ella que eran imperfectas. Pero enseguida, si miramos en la Biblia, notamos que ella añade que es codiciable. Morena soy, pero codiciable. Codiciable significa que ella reconocía que había cualidades en ella que atraían a Salomón. No era por nada que Salomón se había fijado en ella. Había cualidades en ella que Salomón valoraba, y por eso ella reconoce que era codiciable ante los ojos de Salomón. Nosotros también delante del Señor Jesús tenemos que tener este concepto equilibrado. Es muy importante que como creyentes reconozcamos que somos pecadores delante de Dios. Todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a alejarnos de Dios o enfriarnos en nuestra vida espiritual. A veces nos expone a ciertas tentaciones en la cual no nos comportamos en la medida que debemos hacerlo como creyentes. Así que todos tenemos que reconocer que hay esos elementos, entre comillas, morenas de nosotros, imperfecciones. Pero también tenemos que estar dispuestos a reconocer que la verdad es que somos codiciables, altamente codiciables, ante los ojos de Dios. Quizás se preguntarán ahora: pero pastor, ¿cómo? ¿Qué podría haber en mí que es codiciable para Dios? Bueno, pensemos en algunas cosas en esta oportunidad. En primer lugar, pensemos en la nueva naturaleza que tenemos gracias a la obra del Espíritu Santo en la regeneración, el nacimiento espiritual. Cuando el Espíritu Santo hace esa obra de regeneración, Él nos concede una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza nos lleva a amar a Dios, valorar al Señor Jesús, amar a los hermanos en la iglesia. Esa naturaleza genera hambre espiritual, queremos leer la Biblia, nos da un tremendo deseo de pasar tiempo en la presencia del Señor Jesús, y el Señor mira en nuestras vidas con esa nueva naturaleza que tenemos, y la verdad es que el Señor nos mira con una gran sonrisa. Son cosas que Él encuentra altamente codiciables en nosotros. En segundo lugar, podemos pensar en los frutos y los dones del Espíritu Santo que Él va generando en nosotros. En Gálatas 5, el apóstol Pablo menciona los diferentes frutos del Espíritu Santo que Él produce en nosotros. Cosas como paz, amor, bondad, fe, paciencia, mansedumbre. Estas son cualidades que
están en el Señor Jesús. No las tenemos por naturaleza. Pero cuando el Espíritu Santo nos hace hijos e hijas de Dios, Él empieza a producir esas cualidades en nuestras vidas. Y otra vez, cuando el Señor nos mira, Él puede ver esos frutos incipientes en nuestras vidas y el Señor encuentra eso altamente codiciable, algo muy lindo para Él al mirarnos como sus hijos aquí en la tierra. Pero también el Señor puede ver los dones espirituales que Él va produciendo en nosotros. La Biblia enseña que cada creyente tiene a lo menos un don espiritual. Podría ser el don de evangelismo, podría ser el don de enseñanza, o podría ser el don de servicio, o el don de fe. Hay una gran cantidad de dones espirituales que el Espíritu Santo nos concede para que podamos servir en la iglesia. Esos frutos y esos dones embellecen nuestra vida espiritual. Y por eso el creyente, con toda humildad, pero también sinceridad, puede decir: morena soy, pero codiciable. Una tercera cosa que nos hace codiciable ante los ojos de Dios son las buenas obras que Dios nos empieza a ayudar a hacer. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2 que hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios determinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que cuando empezamos a desarrollar la vida cristiana, empezamos a poner en práctica esas obras que Dios nos dio para hacer. Y Él puede ver el esfuerzo que hacemos para cumplir estas buenas obras. Y la verdad es que el Señor se siente muy complacido con nosotros cuando Él empieza a ver esas buenas obras. Les invito a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 19. Tenemos ese hermoso cuadro de las bodas del Cordero. Y la iglesia como la novia que se ha preparado para el día de las bodas. Y cuando leemos ese capítulo vamos a encontrar las palabras que dicen que a la novia se le dio estos vestidos de lino fino, blanco, resplandeciente, que son las buenas obras que la iglesia hace aquí en la tierra. Y otra vez el Señor Jesús, el esposo de la iglesia, mira a la iglesia llena de buenas obras y la encuentra altamente codiciable. Podemos pensar también en los cultos que desarrollamos en nuestras iglesias domingo tras domingo. Para el Señor Jesús es muy lindo ver cómo los creyentes separan su tiempo, se preparan para ir a la iglesia, dedican tiempo para alabar al Señor, cantar sus alabanzas, luego se disponen para escuchar su palabra, están ahí queriendo escuchar al Señor hablarles. Mientras el mundo se ocupa el domingo de hacer un sinfín de actividades terrenales, Dios mira a esos creyentes, esas iglesias, cómo se reúnen para pasar un tiempo con Él. Y hermanos, la verdad es que el Señor encuentra a la iglesia altamente codiciable cuando se reúne para servirle. Pero no solo estamos ahí los domingos, ¿no es cierto? Entre semana también a veces estamos en la iglesia, hay diferentes actividades durante la semana, quizás ministerios que tenemos, o vamos para orar entre semana, vamos para estudiar un poco más la Biblia, vamos para enseñar a otros, vamos para compartir la palabra también. Y cada acto de servicio, cada actividad que desarrollamos en la iglesia, el Señor nos mira y Él nos encuentra codiciables. Más que nada, cuando nos reunimos en esa manera y el Señor puede ver el buen orden, puede ver cómo nos amamos cuando nos saludamos, esa alegría que sentimos cuando estamos juntos en la casa del Señor. A veces nos tomamos de la mano para cantar y alabarle, trabajamos juntos en ministerios. Es cierto, a veces discrepamos un poco, tenemos diferentes opiniones, pero en el mejor de los casos tratamos de trabajar en unidad y armonía, cumpliendo lo que dice el Salmo 133. Qué lindo es cuando los hermanos viven juntos en armonía. Nuestro Padre Celestial nos mira desde lo alto, el Señor Jesús nos mira desde lo alto.
y aunque tengamos algunas imperfecciones todavía en nuestras vidas, la verdad es que la Iglesia, en todos los aspectos que he compartido ahora, somos codiciables, somos hermosos para nuestro Padre Celestial y el Señor Jesús. Así que quiero animarles en esta oportunidad, que tengamos ese equilibrio en la forma que pensamos de nosotros, como esta mujer, la Sulamita. Morena, sí, imperfectos todavía, sí, pero al mismo tiempo codiciables para nuestro Salomón, para nuestro Señor Jesús. Es interesante que en este pasaje la Sulamita procede a compararse con dos tipos de carpas. En primer lugar, ella dice, soy morena como las tiendas de cedar y soy codiciable como las cortinas de Salomón. ¿Por qué lo pongo en esa manera en esta oportunidad? Porque las tiendas de cedar eran las tiendas de esos hombres que no tenían un hogar fijo donde vivir, armaban sus carpas de pieles de cabras. Honestamente, las carpas no eran tan agradables, eran de un color bastante oscuro de las cabras y tenían un olor muy fuerte propio del campo y de sus animales. Cuando ella piensa en que es morena, que el sol la ha quemado, que tiene esas imperfecciones, ella se compara con esas tiendas de cedar que tiene mucho que desear. Pero al mismo tiempo, miramos la Biblia y dice, pero también tengo otra parte de mí, que son como las cortinas de Salomón. Obviamente esas cortinas que ella había visto en la carpa de Salomón era marcadamente diferente a las tiendas de cedar. Serían cortinas elegantes, marcadas con diferentes tipos de adorno, quizás también perfumadas. Y la Sulamita se compara a sí mismo con esas cortinas de Salomón. Porque como leemos en el resto del libro de Cantares, Salomón, enamorándose de esta mujer, le había brindado diferentes regalos, joyas, ornamentos que ella se podía poner. Ella había recibido de Salomón varios beneficios, y esos beneficios ya habían empezado a embellecer su vida. Así que entrando en esa gran carpa campestre de Salomón, ella podía compararse con las cortinas de Salomón. Y ahí lo que aprendemos es que nosotros también como seres humanos tenemos estas dos cualidades. Venimos al Señor de una vida del mundo y tenemos todavía en nosotros algo de las cosas carnales del mundo, algunos elementos del mal olor, como estas tiendas de cedar, que todavía marcan nuestras vidas. Pero como acabo de mencionar, tenemos esos dones, esos frutos, esas buenas obras. El Señor ya ha empezado a embellecer nuestras vidas. Quizás muchas veces ni somos conscientes de ello, porque creo que nuestra humildad como creyentes tenemos la tendencia a enfatizar más nuestros pecados que las cosas lindas que tenemos. Pero la verdad es que Dios ya ha empezado en nosotros a embellecernos. Nos está preparando para la eternidad. Y en la medida que nos acercamos más y más al Señor, esto es lo que va a pasar. Él nos va a otorgar más y más beneficios espirituales, en tal manera que los elementos de la carne del mundo van menguando, las cosas hermosas van creciendo y poco a poco esa imagen del Señor se va notando en nosotros. Por eso quiero animarles en esta oportunidad a pensar como la Sulamita. Seamos honestos y reconozcamos nuestras fragilidades, pero también seamos honestos y reconozcamos las buenas cosas que Él ha puesto en nuestras vidas. Y espero que eso nos anime como creyentes a seguir adelante, pidiendo que día tras día el Señor nos pueda embellecer más por su Espíritu, para que seamos esa iglesia, esos creyentes que realmente nos hacemos a nosotros mismos, por la gracia de Dios, codiciables ante los ojos del Rey de Reyes y el Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, y que sigamos
aprovechando este lindo estudio del libro de Cantar de los Cantares.